Hola Juli, ¿cómo te va? Ah, ahí está Raúl. Buenísimo. Ahí ya nos conectamos. Creo que ya estamos la mayoría. Somos bastantes. Bueno, Bueno, profe, en principio agradecerle porque la verdad que, nada, los estudiantes estaban un poco desorientados con el tema del trabajo y del texto más que nada, con el que hay que trabajarlo. Y bueno, como la entrega es esta semana también, muchos nos pidieron esto, así que íbamos a trabajarlo un poco entre nosotros, pero ya que está el docente titular, me parece que no hay nadie mejor para ayudarnos a comprender el texto, así que en principio agradecerte, Raúl, la buena predisposición, después a todos los compañeros y compañeras que se sumaron, agradecerles que participen, que apuesten a construir estos espacios en donde nos ayudamos, aprendemos y donde nos acompañamos entre todos y entre todas. Es la forma que nosotros también tenemos de construir el centro de estudiantes, así que también muchas gracias a todos y a todas por participar. Ahí te vemos, Raúl, buenísimo. bien. Bueno, yo no, obvio que no tengo problema, así que nada que agradecer, es un horario de consulta, estamos haciendo lo mejor que podemos para tratar de paliar esta situación, si bien sabemos que esto no sustituye las clases presenciales, más allá de las palabras de nuestro ministro de Educación, que dijo que los universitarios no necesitan mediación, así que vuelvan o no vuelvan a las aulas no es tan importante. Así que parece que los docentes universitarios estamos un poquito de más. Pero bueno, yo creo que no es tan así y que todo lo que podamos hacer para ayudarlos a que atraviesen este momento hasta que nos encontremos es útil. Así que acá estamos para escuchar todas las dudas. No sé cómo prefieren que... Ah, bueno, ahí Anabela creo que iba a hablar, pero como prefieran, si quieren que vayamos por el texto, si quieren que vayamos más por las preguntas, siéntanse libres de decir lo que, y de preguntar y opinar lo que les parezca, los que estuvieron ya trabajando un poco del trabajo, los que no, como prefieran eso. ¿Qué tal? Yo el día que me conecté a la clase, que estaban explicando el trabajo práctico, yo me conecté tarde porque creí que era 6:30 en vez de a las 6, y medio que necesitaría un recorrido por los ejercicios. No sé si están de acuerdo o... Bueno, Profe, yo lo que le quería preguntar es la pregunta número 1 del trabajo práctico, no la comprendí. bueno, O tal bueno. vez no la comprendía en su totalidad. Bueno, vamos a trabajar un poco los textos para que después la guía sea más sencilla. La guía está fundamentalmente basada en dos textos. Uno de los textos que es el que da un panorama un poco integral es el proceso de investigación. Lo importante de ese texto, el proceso de investigación, donde empieza, bueno, estamos trabajando, esto se los dije ya, pero lo vuelvo a aclarar, no estamos trabajando con la bibliografía del programa directamente porque consideramos que por ahí se puede complicar más. Entonces lo que estamos tratando de hacer, al menos yo como titular, lo que estoy tratando de hacer es trabajar sobre los textos del programa, pero con textos escritos por mí, algunas colaboradoras docentes, algunos colaboradores docentes, para que les resulte un poco más sencillo. Entonces, el texto del proceso de investigación en realidad está fundado en textos que sí están en la bibliografía, básicamente el proceso y la metodología de la investigación de Roxana Hinault, cuestión de método de Roxana Hinault, metodología de la investigación de Hernández y Sampieri. Basándome un poco en eso, lo que intenta el texto es que ustedes comprendan de manera integral lo que es el proceso de investigación, que puedan diferenciar lo que es un proyecto de investigación, lo que es el proceso en sí de investigación y lo que es un informe de investigación. Y cuáles son los momentos del proceso de investigación. Entonces, lo que primero plantea el texto un poco es esta idea de que
entiendan de que la investigación es una actividad social que se da siempre en un contexto, por lo tanto está siempre atravesada por intereses políticos, económicos, que la ciencia desde que ha surgido siempre se ha dedicado a producir conocimiento, esa es la finalidad de la ciencia, y que para producir esos conocimientos utiliza métodos. Si el conocimiento que va a producir es conocimiento científico, los métodos se llaman métodos científicos. Y la metodología de la investigación en tanto disciplina surge una vez que ya la ciencia empieza a investigar. Porque ¿qué hace la metodología de la investigación? Analiza las formas en las que las distintas disciplinas, las distintas ciencias producen conocimiento y trata, a partir de un análisis reflexivo sobre esos procesos, de alguna manera sistematizar, ordenar y transmitir cuáles fueron estos métodos. Por eso es que decimos siempre que la metodología de la investigación es una metadisciplina. Es una disciplina que reflexiona sobre los métodos de producción de conocimientos de otras disciplinas e intenta, a partir de esa reflexión, de estandarizar, organizar y transmitir la forma. Por eso es que siempre nos van a escuchar a los docentes de esta cátedra, o sobre todo a mí, porque soy el que da teórico, diferenciar lo que es una metodología de la investigación pensada como metadisciplina y lo que es la postura crítica de la metodología, de lo que es una metodología procedimentalista, que en realidad hay una vertiente de la metodología que tiene esa tendencia y que piensa que lo que tiene que hacer la metodología es enseñar a investigar, cuando en realidad la metodología lo que hace es reflexionar sobre cómo las ciencias investigan y después tratar de transmitir cómo fue. Entonces, por eso es que nosotros adherimos como cátedra a ese planteo, a esa mirada que es la metodología crítica. Desde ese lugar es que hacemos una diferencia entre lo que es el proceso de investigación en sí, de lo que es el proyecto, que es una etapa previa, en donde el investigador lo que hace es planificar cómo va a llevar adelante el proceso. O sea que un proyecto es un documento escrito que tiene toda la planificación de lo que el investigador va a hacer. Por otro lado, cuando el investigador termine, va a tener que hacer un escrito sobre cómo actuó y qué resultados encontró. A eso le llamamos informe, y es otro nuevo documento, el informe de la investigación. Lo que está entre ese planeamiento inicial y ese informe final es el proceso. Ese es el proceso de investigación, el que tiene que atravesar el investigador para llegar a encontrar una respuesta a su pregunta inicial o confirmar o disconfirmar hipótesis si su investigación la tuviera. Entonces, analizando ese proceso, que en realidad el proceso es la acción, por eso cuando hablamos de proceso de investigación estamos hablando del plan de acción, no de la planificación previa ni del informe final, sino la acción que lleva adelante el investigador. Esa acción, esas acciones, ese conjunto de acciones que va a llevar adelante el investigador, lo dividimos habitualmente en tres momentos. Un momento que es a primacía de la teoría, pero no quiere decir que sea solo teórico, que es el momento sincrético. Un momento a primacía de la empiria, lo cual no quiere decir que sea solamente empírico, que es el momento analítico, y un momento de fusión entre la teoría y la práctica, que es el momento sintético. Esos son los tres grandes momentos en el proceso de investigación. En el primer momento, el momento que llamamos sincrético y que decimos que es a primacía teórico, es donde el investigador tiene que construir su objeto de estudio. ¿Esto por qué es así? Porque los objetos de estudio no están dados en la naturaleza. Es un proceso que lleva adelante el investigador. El investigador construye el objeto de estudio. En ese acto de construcción de objeto de estudio va a tener que transitar algunas fases para llegar a hacer una buena pregunta de investigación, va a tener que formular eso como un problema de investigación y tendrá que definir objetivos para su investigación y tendrá que acercar, asentar las bases teóricas que son su sustento para llevar adelante el proceso, es decir, desde qué posicionamiento teórico está parado. Por eso decimos que el momento sincrético es un momento que va desde las primeras intuiciones e ideas del investigador hasta las conceptualizaciones. Es decir, que el investigador empieza con ideas, empieza con algunas preguntas, y tiene que pasar de esas preguntas que surgieron básicamente de la intuición, puede ser por vía inductiva o por vía deductiva, es decir, de haber observado o de haber leído. A partir de ahí tendrá que llegar a conceptualizar de manera firme, fuerte,
consistente, y por eso decimos que pasamos de estas intuiciones a las conceptualizaciones. En el momento analítico, que sería el segundo momento, esto después en el año, en lo que queda de la materia, lo vamos a profundizar. De hecho, vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante con cada uno de estos momentos, ¿no? Pero la idea de este texto del proceso de investigación es que ustedes entiendan el proceso en forma integral, ¿no? Para después poder desglosarlo y transmitirlo. De cualquier forma, la linealidad de la transmisión no equivale a una linealidad en la ejecución. Cuando uno hace el proyecto no es tan lineal, va, viene, reformula, revisa, pero se puede ir pensando teóricamente de esta manera. El momento analítico es un momento, decía, netamente o básicamente o a primacía de lo empírico, lo cual no quiere decir que no tenga teoría, esa primacía de lo empírico, porque es el momento en el que el investigador tiene que llevar adelante los procesos técnicos, es decir, los procedimientos para construir los datos. El investigador tendrá que definir con precisión qué es lo que va a analizar en el fenómeno, con qué sujetos va a trabajar, cuáles van a ser las herramientas que utilice para producir datos. Todo eso llamamos a ese momento sintético, analítico, porque es un momento en donde se hace de alguna manera una desagregación del objeto para ir tratando de abarcarlo. Y el momento último, el tercer momento, es el momento de la síntesis, donde todo lo que desagregó el investigador lo va a tener que volver a unir, y va a terminar construyendo un nuevo objeto, digamos, ¿no? Respondiendo preguntas de investigación, o confirmando o desconfirmando su hipótesis, y es el momento en que lo que hace el investigador es analizar los datos, interpretar los resultados, y concluir. Este es el momento sintético de la investigación. En grandes términos, este es el proceso de investigación, y la idea de este texto era que ustedes lo puedan pensar de manera integral, más allá, insisto, de que ahora lo vamos a desglosar, vamos a ir viendo parte por parte en el resto de la asignatura. Pero la idea es que ustedes tengan una mirada global del proceso. Ahora bien, el otro texto está enfocado en un elemento central del proceso de investigación, que son las variables. Ese es un texto que a lo mejor es el que les resultó más complejo. Pues si ustedes piensan en el trabajo práctico de esta primer ficha, donde hablamos del proceso de investigación, hay solo una pregunta, que es la pregunta 3, donde ustedes deberían identificar en ese pequeño parrafito que hay, si ese párrafo fue extraído de un proyecto de investigación, si es un proceso de investigación, o si es un informe de investigación. Y fundamentar por qué es lo que es. Simplemente eso es lo que ustedes tienen en el práctico de esta ficha. La otra ficha, que es las variables y su importancia en el proceso de investigación, es la que vamos a trabajar. La vemos ahora, trabajamos ahora, porque es la que vamos a ver durante todo el año, porque nosotros podemos, y de hecho hay muchos autores que así lo definen, decir que el proceso de investigación es un conjunto de operaciones que el investigador realiza sobre la variable. Es decir, que en cada momento del proceso de investigación, lo que va a hacer el investigador es una operación diferente con las variables. Entonces, por eso es tan importante tener en claro qué es una variable, y saber que las variables se pueden clasificar desde distintos criterios, y que estas clasificaciones, que no son excluyentes, es decir, yo a una misma variable la puedo clasificar desde todos los proyectos, pero lo importante es que estas variables, si el investigador las identifique, las puede clasificar, después sabrá cómo ir durante el proceso haciendo sobre ellas las operaciones correspondientes. Entonces, por eso es fundamental que ustedes entiendan qué es la variable, cómo clasifico las variables y cuáles son las posibilidades de esa clasificación. Entonces vamos a empezar por el concepto de variable, que es lo central. En la ficha ustedes van a encontrar una definición o varias definiciones, pero hay algo que a mí me pareció importante que ustedes entiendan de entrada. Las variables no existen en estado libre en la naturaleza. No es que, ay, mira, acá va una variable, esta es otra variable. No. Las variables las construye el investigador cuando decide enfocarse en algún aspecto de un fenómeno dado para estudiarlo. Entonces yo digo, a ver, ¿los accidentes de tránsito son una variable? No, es un fenómeno. Ahora, si yo voy a estudiar ese fenómeno, accidentes de tránsito, digo, ¿qué aspectos de ese fenómeno me interesan? Y digo, a mí me interesa la diferencia que se dan en las grandes ciudades y en las ciudades más pequeñas. Entonces, yo estoy
de todo el fenómeno que son los accidentes de tránsito, delimitando un aspecto. Ese aspecto que yo delimité, las características de los accidentes en las grandes ciudades y en los pueblos, esa es la variable. Ese aspecto del fenómeno que yo delimito para poder estudiar. Entonces, digo, las variables las construyo yo en cada proceso. Si no están pensadas dentro de un proceso de investigación como aspecto a relevar, no son variables, son datos. Por ejemplo, yo les decía en el texto, hay un ejemplo que es muy sencillo. ¿La edad de ustedes es una variable? No, la edad de ustedes es un dato. Ahora, si yo quiero hacer una investigación y digo, ¿cómo varía el aprendizaje según la edad que tienen los alumnos? La edad está delimitada como un aspecto central en el que me focalizo yo. Entonces la transformé en una variable. La edad en sí no es una variable. Ahora, cuando se transforma en el dato relevante para una investigación, cuando el investigador la considera un dato importante para su trabajo, ahí la convierte en una variable. Entonces la variable, por eso decimos que la variable es un constructo, es una construcción que hace el investigador. Pero es un constructo a la vez teórico y empírico. ¿Por qué es a la vez teórico y empírico? Porque el investigador, cuando construye su variable, tendrá que definir cuál es el concepto, la posición teórica que tiene para definir esa variable. Yo digo, por ejemplo, si yo delimité de todo el fenómeno la edad de ustedes, porque la voy a considerar, bueno, ¿qué es la edad? Yo tengo que definir conceptualmente qué es la edad. Hay algunas variables construidas donde no es tan complejo esto. Llegó de edad, y bueno, el tiempo que transcurrió desde que un sujeto nació hasta el momento en que yo le pregunto. Bueno, pero lo tengo que definir. Esa es la edad. Porque yo estoy tomando eso. Pues yo puedo decir, no, bueno, yo cuando dije edad, en realidad me estaba refiriendo no a la edad cronológica, sino a la edad mental, que tenía que ver con las capacidades. No, entonces la tengo que definir, porque si no, otro podría haber tomado otro dato. Entonces, tiene que estar. Por eso decimos, es un constructo teórico. Lo construyo y construyo la definición con la que voy a entender el concepto. Pero decimos que a la vez es un constructo empírico. ¿Por qué? Porque yo tengo que establecer, junto con su concepto, el criterio con el cual voy a obtener el valor para la variable. O sea, ¿cómo la voy a medir? Todas las variables se miden. La medición puede ser cualitativa o cuantitativa, pero es una medición. Entonces, el criterio que yo voy a utilizar para medirla es otro tipo de definición de la variable, es una definición operativa, operacional. ¿Por qué decimos que es una definición operacional? Porque la defino a través de las operaciones que me van a permitir llevar adelante el proceso de medición. Entonces, por eso decimos, una variable es un constructo teórico-empírico. Quiere decir que tiene que estar definido de manera conceptual, teórica, y de manera operacional, instrumental. O sea, transformar la teoría en observables, que es lo que yo voy a observar para poder medir la variable. Entonces la variable tiene esa particularidad, es un constructo teórico-empírico. Entonces yo lo construyo en cada proceso de investigación y a su vez lo defino. Hasta que no está definida de manera conceptual y operacional, no es una variable. Se transforma en variable cuando yo la delimité y la definí conceptual y operacionalmente. Siempre piensen que cuando uno dice operacional, está diciendo transformar la teoría en observables. Toda investigación requiere observables. Los observables no implica, cuando yo digo observable, no quiere decir que se pueda ver con los ojos. Observable quiere decir que tenga algún recurso, algún procedimiento para poder decir cuál es su valor. Por eso decimos un observable. Yo lo puedo medir de distintas maneras, ¿no? Porque si no nos quedaríamos en esto de que la realidad es lo que se ve y se toca, no es esto lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que yo tengo que traducir el lenguaje teórico al lenguaje de los datos. ¿Y cuál es el lenguaje de los datos? El lenguaje observable. Por eso decimos, la variable tiene valores. Los valores de la variable los voy a obtener a partir de la aplicación de un procedimiento sobre la variable. Ustedes me cortan, me interrumpen y me preguntan, porque yo tengo la tendencia de hablar rápido. Así que cuando estén con alguna situación que no entendieron algo, me cortan o me preguntan las dudas que tengan. Porque es muy importante el concepto de variable. Por eso insistimos tanto en esto.
tengan en cuenta que este primer trabajo práctico es un ejercicio, chicos, no tiene una evaluación numérica, por más que se encuentren con un numerito, es porque, bueno, el aula ese que estamos usando tiene algunas dificultades, y nosotros ponemos ahí, pero esto que les quede claro, que no estamos haciendo de esto un reemplazo de los parciales, no, nada de eso, ¿eh? Es simplemente un diagnóstico, son ejercicios diagnósticos. Leen una ficha, bueno, queremos saber qué interpretan de la ficha, porque esperamos, ansiamos volver a las clases presenciales, entonces ahí saber qué tenemos que retomar en esos encuentros. Así que quédense tranquilos por eso, no dejen de hacer el trabajo porque tengan miedo, uy, capaz que lo hago mal, no lo van a tener que rehacer porque no es un examen parcial, ni tiene una clasificación de nota que vaya a tener que ver con la regularidad o la promoción, sáquese todo eso de la cabeza, es simplemente un ejercicio que nosotros pedimos que hagan para ir nosotros pudiendo hacer un diagnóstico, una evaluación diagnóstica, saber por dónde andan, qué se entiende de las fichas y nada más que para eso, ¿eh? Hasta acá entonces van entendiendo esto, ¿tienen alguna duda? ¿Les queda más claro? Esperen que me están llamando por teléfono. Si van claro con esto, seguimos. Si tienen alguna duda, paramos acá porque me interesa que lo entiendan bien. Buenas tardes, profe. Sí. Hasta ahora se viene entendiendo bastante bien. Yo nada más les quería decir que faltan 10 minutos para que se termine la reunión. Lo que hacemos es volver a entrar al mismo link. Bien, perfecto. Entonces, volviendo a lo que decía, la variable es ese constructo teórico empírico. Hay 1000 definiciones de variable, pero yo lo que quiero que entiendan es que es un constructo, es una construcción. Una manera de definirla bastante habitual es decir que una variable es una característica en estudio de un fenómeno, que es lo mismo que yo les dije antes. Una característica en estudio de un fenómeno, es decir, de todo un fenómeno, delimitamos un aspecto, una característica, y es lo que vamos a estudiar. Por eso decimos característica en estudio de un fenómeno. Otra manera de definirla es decir que la variable es un aspecto que toma distintos valores en distintos sujetos en un mismo momento, o distintos valores en un mismo sujeto en distintos momentos. Es lo mismo. Esa es la idea de que entiendan que una variable no puede tener siempre el mismo valor, porque si no, no es variable, es constante. Recuerden que en matemática diferenciamos variables de constantes. Las variables son aquellas que pueden tomar distintos valores, y las constantes siempre toman el mismo valor. Ahora bien, yo puedo clasificar a las variables desde distintos criterios. Hay muchos criterios diferentes para clasificar a las variables, y yo las puedo clasificar desde todos los criterios. Porque un criterio no es exclusivo de otro. Yo digo, si clasifico una variable de este criterio, esa misma variable la puedo clasificar de otro, de otro. ¿Por qué es tan importante la clasificación de las variables? Saber de qué tipo de variables se trata. Porque esto nos va a permitir decidir cómo procedemos para obtener los valores de la variable. Entonces, por eso es muy importante saber siempre de qué variable se trata. Hay un criterio básico que lo voy a dar primero porque es el que solamente corre para un tipo de investigación. Pero las investigaciones se pueden clasificar desde distintos criterios. Eso no está en la ficha, pero porque lo dejamos para más adelante. Pero yo puedo clasificar las investigaciones de acuerdo a la cantidad de variables con las que trabaja, y ahí tengo investigaciones que trabajan con una sola variable y se llaman univariadas, con 2 variables bivariadas, o con más de 2 variables multivariadas. Las puedo clasificar también de acuerdo a la cantidad de unidades de análisis, es decir, la cantidad de sujetos sobre los cuales quiero medir la variable. Y ahí voy a tener estudio de caso, estudios intensivos que trabajan con una muestra, un subconjunto de la población, y estudios extensivos que trabajan con toda la población. Esto no se preocupen que lo vamos a ver. Pero otro criterio para clasificarlas es la temporalidad, es decir, si voy a hacer un estudio acotado en el tiempo ahora, que son los estudios transversales, o si voy a hacer un seguimiento de la población en un periodo de tiempo. Entonces ahí tengo estudios longitudinales. Ahora, hay una clasificación que sí me voy a tener porque es la que sí está en la ficha. Las investigaciones también se pueden clasificar de acuerdo a las operaciones o la función de las variables. Es decir, cómo el investigador toma esas variables. Y ahí sí tenemos, según la función de las variables, según
el tipo de estudio puede ser experimental o no experimental. También se lo llama criterio metodológico, diseños metodológicos experimentales o no experimentales. ¿Por qué marco esto? Porque un diseño experimental es un tipo de diseño en el cual lo que tiene que hacer el investigador es un experimento. ¿Y qué es un experimento? Un experimento es una situación que el investigador crea en donde a una variable le asigna valores y la otra variable la mide para ver cómo varió. En ese caso, cuando uno lleva adelante este tipo de estudios experimentales, la variable a la que le asigna valores él se llama variable independiente. Y la variable que va a medir para ver cómo varía se llama dependiente. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Y además se llaman variables extrañas a las variables que pueden intervenir y modificar las mediciones. Digo, ¿por qué hago esta aclaración? Porque solamente las variables se pueden clasificar en dependientes, independientes o extrañas cuando yo llevo adelante estudios experimentales. Es decir, cuando yo voy a manipular, voy a crear una situación de una manera irreal. Cuando yo estudio un fenómeno que se presenta de manera natural, voy a hacer una investigación no experimental. En esas investigaciones no experimentales no hay posibilidad de diferenciar variables dependiente, independiente y extraña. ¿Por qué no hay? Porque yo no voy a manipular nada, yo voy a observar el fenómeno y a proceder sin introducir variantes. Yo voy a decir, bueno, qué sé yo, quiero observar cómo es la dinámica áulica en una clase de metodología. Yo no voy a crear nada, no voy a inventar nada, no voy a manipular nada. Voy a hacer observaciones para ver cómo actúan los alumnos, cómo actúa el docente. Entonces, como yo no manipulo nada, no le asigno valores, no hay variable independiente. Porque la característica de la variable independiente es que el investigador la haga variar de manera intencional. A veces esa variación se puede dar de otra manera, que no es intencional, asignando valores, porque no se puede, o porque éticamente no se puede, y lo puede hacer por asignación de valores. Por ejemplo, yo no puedo, supónganse que yo quiero hacer una experimentación en donde pretendo demostrar que cuanto más cigarrillos fuma una persona, más afecciones respiratorias tiene. Yo estoy convencido de que esa hipótesis es cierta. Y yo podría hacer un experimento y decirle a un sujeto, bueno, vos fumás un cigarrillo, vos fumás 2, vos fumás 10, vos fumás 20, y ver después cómo cada uno de estos sujetos tiene afecciones respiratorias, suponiendo que el que más fumó debería tener más. Ahora, yo éticamente no puedo hacer eso, porque estoy suponiendo que voy a producir un daño a los que les doy más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo para poder hacer eso. O lo mismo que sé yo, por ejemplo, el sexo de una persona, yo no lo puedo manipular. Pero si yo quiero hacer una investigación en la que pretenda demostrar que los varones son más tendientes que las mujeres a consumir sustancias, yo no voy a poder manipular el sujeto, pero ¿qué puedo hacer? El sexo del sujeto no puedo, pero voy a seleccionar varones y mujeres. Entonces estoy haciendo una manipulación por selección. Pero insisto, las variables dependientes, independientes, extrañas, es decir, la clasificación desde el criterio metodológico, solo se puede hacer cuando hay investigación de tipo experimental. Lo que manipulo es lo independiente y lo que mido es lo dependiente. Pero si la investigación es no experimental, es decir, cuando yo llevé adelante el proceso en contextos naturales, sin introducir ninguna modificación, en ese caso no puedo clasificar a las variables en dependientes, independientes y extrañas. Ahora vamos a ver otros criterios de clasificación de variables. Se pueden clasificar desde otro criterio, que es según la naturaleza de las variables. Y ahí tenemos dos subcriterios. Puedo pensar en la naturaleza matemática de las variables o en la naturaleza psicológica de las variables. Entonces, cuando yo lo que hago es una clasificación desde la naturaleza matemática, las variables pueden diferenciarse en variables cuantitativas o variables cualitativas.
¿De qué depende? De las características que tienen los valores que puede adoptar la variable. O sea que acá me tengo que fijar en el valor que pueda adoptar la variable. Una variable, tenemos menos de un minuto, volvemos a conectarnos, pues se va a cortar a la mitad, no se hagan problema. Entonces, para diferenciar variables cuantitativas de cualitativas, decía, me tengo que fijar en los valores que puede tomar la variable. Hay variables que pueden tomar valores numéricos. A esas variables las llamamos variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque toman valores numéricos. Las variables cuantitativas. Hay variables cuantitativas continuas y variables cuantitativas discretas. Esto es, por ejemplo, si yo estoy tomando el ejemplo de recién, a mí me interesa la altura de los sujetos, la altura es una variable cuantitativa, su valor es numérico, pero además son representativos todos los números, no solo los enteros, sino los comprendidos entre enteros. Un sujeto podría medir 1,68 m, 1,68,3 m, 1,71 m, 1,71,4 m. Entonces esa es una variable cuantitativa continua, porque puede tomar valores, números enteros, pero también números comprendidos entre enteros. En cambio hay otras variables en las que los números que no son enteros no tienen significación. Esas variables, por ejemplo, si yo tomo como variable cantidad de alumnos que asisten a las materias para cantidad de alumnos, toma valor numérico, pero a una materia pueden ir 70 alumnos, 71 alumnos, pero no 70 alumnos y medio. Es decir, que los valores enteros son solamente representativos y los comprendidos entre enteros, no. Esa es una variable cuantitativa, porque toma valores numéricos, pero discreta, porque solo pueden ser números enteros. Entonces, las variables cuantitativas pueden ser continuas o discretas. A las discretas también las podemos llamar discontinuas. Las discretas o discontinuas solo valores enteros, las continuas toman enteros y comprendidos entre enteros. Ahora dijimos que desde este criterio matemático, las variables, además de cuantitativas, podrían ser, si no asumen como valores números, son cualitativas. También dentro de las cualitativas puedo diferenciar. Hay variables cualitativas que solo admiten dos valores posibles. Por ejemplo, yo digo, bueno, la variable situación laboral, ocupado, desocupado. Solamente tengo dos valores posibles. Entonces, esa es una variable cualitativa, porque no admite números, pero a su vez es dicotómica, porque asume solo dos valores posibles. Entonces, las variables cualitativas que asumen solo dos valores se llaman variables cualitativas dicotómicas. Ahora, hay otras variables que son también cualitativas porque no admiten números, pero no pueden tener solo dos valores, sino que pueden tener más de dos valores. Por ejemplo, yo digo estado civil. Un sujeto puede ser casado, soltero, separado, viudo, en concubinato. O sea que hay más de dos categorías posibles para los valores. Estas variables cualitativas se llaman policotómicas, porque pueden tener más de dos valores. Entonces, esta es la clasificación de las variables desde un criterio, que es la naturaleza matemática. Cuantitativas, que pueden ser discretas o continuas, cualitativas, que pueden ser dicotómicas o policotómicas. Otro criterio para clasificar a las variables es según su naturaleza psicológica. Algo que no dije, pero ténganlo en cuenta, cuando hablamos de ¿qué miden las variables no miden a los sujetos, miden propiedades que tienen los sujetos, siempre. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. No es cuántos sujetos son altos, bajos, no. Yo estoy viendo la altura, no cuántos sujetos, yo estoy viendo la propiedad, altura en los sujetos. No estoy midiendo a los sujetos, sino esa propiedad en cada uno de los sujetos. Entonces decía, otro criterio es la naturaleza psicológica. Desde este criterio, la naturaleza psicológica, las variables se van a diferenciar en tres grupos, tres categorías. Siempre, insisto, de acuerdo a las características de los valores que asumen, siempre tienen que ver con eso. En ese sentido tenemos, desde el criterio psicológico, podemos diferenciar variables de estímulo, variables de respuesta y variables organísmicas. En una síntesis muy sencilla sería lo que le llega al sujeto, lo que sale del sujeto y lo que tiene propiamente el sujeto. Las variables de estímulo son las que representan lo que llega al sujeto. Por ejemplo, si yo quiero ver
cuáles son, cómo se relacionan las características físicas del espacio donde estudian ustedes con el nivel de aprendizaje logrado. Entonces yo voy a tomar algunas variables que tienen que ver con las características físicas del espacio, la ventilación, la luz, el ruido. Esas son variables de estímulo, si yo las tuviera que clasificar desde el criterio psicológico, porque representan lo que llega desde el exterior al sujeto. Pero en ese mismo ejemplo yo digo, bueno, a ver, ¿cómo influyen estas características físicas del ambiente sobre las características que va a tener el aprendizaje? Bueno, esas características del aprendizaje son variables de respuesta, porque son los comportamientos que me van a indicar si aprendieron o no, que emiten ustedes. Entonces, lo que llegó es estímulo, lo que salió es respuesta. Y lo que es propio de cada uno de ustedes son variables organísmicas, es decir, el sexo, la edad, qué sé yo, la condición socioeconómica. Esas son particularidades de ustedes, no son ni estímulo ni respuesta. Esas son variables organísmicas. Entonces, desde la naturaleza psicológica, las variables se pueden clasificar según este criterio en tres: estímulo, respuesta, organísmicas. Otro criterio de clasificación de las variables, que también es muy importante. Profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Es con respecto al trabajo y lo que dijiste de las variables últimas. Sí. Entonces, variables de estímulo, por ejemplo, en el trabajo teníamos consumo de tabaco. ¿Eso sería una variable de estímulo? Depende de cómo... Yo el otro día les decía en la clase a los alumnos de la comisión el miércoles, esas variables, ese ejercicio al que ahora vamos a ir, porque la idea es que entendamos esto para ir al ejercicio, ¿no? Esas variables, lo que ustedes identifiquen como variables en el ejercicio, podrían ser clasificadas de cualquier manera. Lo importante no es dónde la ubican, lo importante es por qué ustedes creen que la pueden ubicar ahí, es decir, cómo fundamentan. Es que eso lo vamos a ver. Primero yo termino de que ustedes entiendan conceptualmente la ficha y después pasamos al trabajo práctico. Bueno, dale, perfecto. Gracias. No, por favor. Entonces les decía que otro criterio importante de clasificación de variables es según la escala o nivel de medición que soportan las variables, es decir, cómo se pueden medir estas variables, con qué escala. Esto es muy importante también para diagramar cómo voy a medir a la variable y qué voy a poder hacer después con los datos, qué operaciones voy a poder hacer después con los datos que obtenga para las variables. Entonces, en ese sentido, hay 4 escalas de medición y las variables pueden clasificarse de acuerdo a la escala con la que puede ser medida. Cada una de estas 4 escalas agrega la posibilidad de una nueva operación. Entonces diríamos que hay escalas que son muy sencillas o que permiten hacer pocas operaciones con las variables, y otras escalas que son más complejas, o sea que permiten hacer muchas más operaciones con la variable. Esas 4 escalas son la escala nominal, la escala jerárquica, la escala intervalar y la escala de razón. Son 4 escalas diferentes. Como yo les decía, en cada escala agrego una posibilidad. La escala nominal es una escala en donde voy a ubicar a las variables que no admiten en su medición más que una identificación, un nombre, por eso se llama escala nominal. Las puedo identificar, las puedo nombrar. Por ejemplo, yo digo la variable sexo. Voy a tomar en una visión muy limitada de lo que es el sexo, pero estoy tomando esta en mi investigación, por ejemplo, varón, mujer. O sea que yo no puedo establecer más que esa operación con los valores de la variable, diferenciar los valores que puede tomar, identificarlos sin nombrarlos. Estas son variables nominales. La escala jerárquica permite hacer algo más. Yo puedo no solo nombrar a las variables, sino que puedo establecer entre los valores de la variable un orden, una jerarquía. Esta es la escala ordinal o jerárquica. Por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a hacer, mi variable es el orden de mérito o la puntuación del parcial de la asignatura. Entonces, yo puedo nombrar la nota que sacó cada uno, 5, 6, por eso digo nombrar, identificar, pero además puedo establecer una jerarquía, es decir, esta sacó más que esta otra, está primero esta alumna que sacó más que esta otra, y tercera está esta que sacó esto, ¿no? Primera está esta que sacó 10, después tengo esta que sacó 8, después tengo esta que sacó 7, entonces no solo nombro
el valor de la variable, sino que además puedo, entre los valores de la variable, hacer un ordenamiento jerárquico, de mayor a menor, de menor a mayor. O sea que tengo dos operaciones, identificación y ordenamiento. Hay otras variables que permiten, además de estas dos operaciones, otras operaciones más. Por ejemplo, hay variables en las que yo no solo puedo establecer el nombre y el ordenamiento, sino que puedo decir que entre los distintos valores que toma la variable, se mantiene constante la distancia, el intervalo. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di recién dije, la que está primera sacó 10, la que está segunda sacó 8, o sea que entre esas hay una variación de 2, pero la que está tercera sacó 7, es decir que no hay un intervalo constante entre los distintos valores de la variable. Hay variables en las que, además de haber una posibilidad de nombre y ordenamiento, existe la posibilidad de establecer estos intervalos constantes. Por ejemplo, supónganse que yo tomo como variable la temperatura. Entonces digo, los valores posibles son 1 grado, 2 grados, 3 grados, 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero, ¿no? Entonces, los puedo nombrar, 1 grado, 2 grados, 3 grados. Puedo ordenar, 1 grado es más frío que 2 grados, que es más frío que 3 grados. Pero además puedo establecer una distancia siempre igual entre los valores de la variable. De 1 grado a 2 grados hay la misma distancia que a 3 grados, que a 4 grados, o sea que se mantienen constantes los intervalos. Profe, sí. ¿Puede ser otro ejemplo que no sea la temperatura? Porque... Sí, por ejemplo la edad. La edad, yo puedo nombrar y decir que un sujeto tiene 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, entonces puedo ordenar y decir el de 5 años es más chico que el de 6, que es más chico, y además puedo establecer entre 1 año, 2 años, hay la misma distancia que entre 2 y 3, hay todas esas posibilidades las permite la variable edad, qué sé yo, altura, cualquiera, que tenga la posibilidad de ordenamiento o jerarquías, nombre, ordenamiento o jerarquía y establecimiento de intervalos constantes. Pero ¿qué habría entre medio? ¿Qué puedo medir entre medio de esos intervalos? No entiendo cómo lo puedo aplicar. Lo que después puedes aplicar, el tema es saber de qué tipo de variable se trata, porque de acuerdo al tipo de variable son las operaciones que yo puedo hacer después con los resultados. Si yo sé que la variable se puede nombrar y ordenar, pero no puedo establecer intervalos constantes, hay medidas estadísticas que no voy a poder utilizar en el procesamiento de los datos. O sea, por eso digo que esto va a servir para después saber qué procedimientos puedo llevar adelante. Entonces, por ahora lo importante es que ustedes sepan cómo se clasifican, porque estas clasificaciones son útiles a la hora de trabajar con los datos obtenidos. Entonces, es importante saber de qué tipo de variable se trata. O sea que acá lo importante es saber que hay intervalos constantes, que hay una distancia constante entre uno y otro. Exactamente, que entre los valores de la variable la distancia es constante. Es constante, bien. Eso es lo importante. Gracias. Ahora, no, por favor. También hay otra posibilidad más. Hasta ahí tenemos la escala nominal, solo nombre, solo identificación. La escala ordinal, identificación y ordenamiento. La escala intervalar, identificación, ordenamiento y distancia o intervalos constantes. Pero hay variables que, bueno, recién dimos un caso, la edad, por ejemplo, que además de poder hacer esas tres operaciones, permiten una cuarta operación, que es encontrar un cero absoluto. ¿Qué es un cero absoluto? Es un lugar donde la variable no existe. Es el punto de ausencia de la variable. Yo les di como primer ejemplo la temperatura. Entonces fíjense que yo con la temperatura puedo decir hay 1 grado, 2 grados, 20 grados, ¿no? Puedo decir las nombro, puedo decir lo ordeno, puedo decir intervalos constantes, pero además tengo un problema. Si yo quiero marcar el cero de la escala, ese cero temperatura, 0 grado, no es un cero absoluto, es un cero arbitrario. ¿Por qué? Porque no indica ausencia de la variable. 0 grado no es que no hay temperatura, hay una temperatura de 0 grados. Ahora, fíjense que yo el otro ejemplo que les di es edad. La edad me permite hacer una operación más que las que puedo hacer con temperatura, porque además de identificar 1 año, 2 años, 3 años, ordenar más grande, más chico, de establecer intervalos constantes, de 1 año a 2 años hay la misma distancia que de 2 a 3, de 3 a 4, pero además hay un cero absoluto. 0 años es que el sujeto no tiene edad. Entonces hay un cero absoluto, un punto de escala donde falta la variable. Entonces, esas son las 4 escalas posibles para medición de variables. Insisto,
Nominal, solo puedo identificarlas. Ordinal, identifico y ordeno. Intervalar, identifico, ordeno, puedo establecer intervalos constantes. Y de razón, identifico, ordeno, establezco intervalos constantes y encuentro un cero absoluto, un punto de ausencia de la variable. Este es otro criterio de clasificación. Y el último de los criterios de clasificación es: las variables se pueden clasificar de acuerdo al nivel de complejidad. Hay variables simples y hay variables complejas. ¿En dónde radica la diferencia entre una variable simple y una variable compleja? Las variables simples se pueden medir mediante un único indicador, es decir, una sola operación. Supónganse que mi variable es edad. ¿Cómo la mido? Con una única operación. Le pregunto al sujeto cuántos años tenés, cuándo naciste, le pido el documento. Una única operación me permite medirla. Hay variables que no se pueden medir con una única operación. Tengo que realizar más de una y después integrar esos valores en un valor unificado. Por ejemplo, qué sé yo, si ustedes tomaron en el ejercicio consumo de alcohol como variable, yo puedo decir que la variable consumo de alcohol es una variable simple, porque le voy a preguntar al sujeto cuánto tomás por semana, y entonces digo, con un solo indicador la estoy midiendo, porque considero consumo de alcohol la cantidad que toma de alcohol un sujeto en una semana. Ahora, esa variable yo puedo decir al mismo tiempo, no, es una variable compleja, porque a mí no me alcanza solamente saber cuánto toma de alcohol el sujeto, quiero además diferenciar qué tipo de bebida, entonces va a tener dos identificadores, que es dos indicadores para medirla: tipo de bebida que consume y cantidad de bebida que consume. Yo podría decir, no, y le quiero agregar un indicador, porque quiero no solo tipo de bebida que consume, sino quiero saber la cantidad de consumo y también con quién la consume. Entonces tengo 3 indicadores para la variable, que después los tendré que integrar para dar la medida. Entonces, las variables, algunas no se pueden tomar como complejas porque a todas luces se miden con un indicador. Pero hay otras variables que no se pueden medir con un solo indicador y a veces uno las transforma de compleja en simple porque no tiene los recursos para medir todas las posibles dimensiones de la variable. Por eso yo insisto en esto y ahora lo vamos a ver. En el ejercicio 1 del trabajo práctico, las variables no tienen ninguna clasificación establecida. Ustedes pueden decir, es simple, no es compleja, es esto, es lo otro. Ahora, ¿cómo justifican eso? Yo puedo decir, la variable consumo de alcohol es una variable que, según el nivel de complejidad, es simple, porque yo lo que voy a medir es, ¿consume o no consume? ¿Sí o no? Punto, listo, está bien. Ahora me dicen, no, es compleja porque yo voy a ver todo esto: tipo de bebida que consume, cantidad que consume, en qué momento lo consume, con qué frecuencia, con quién se junta para consumir. Digo, muchos indicadores. Entonces, la diferencia entre simple y compleja es esa: se mide con un único indicador, es simple. Necesito más de un indicador para medirla, es compleja. Ya está, así de sencillo. Entonces, por eso les digo que no está en el ejercicio establecido eso. Hasta acá la ficha, clasificación de variables. Después, bueno, lo que dice la ficha es qué operación sobre la variable se realiza en cada momento del trabajo de investigación, que lo podemos dejar para más adelante. Así vamos al ejercicio puntualmente, para ver qué dudas tuvieron. Pero es importante que para hacer el ejercicio tengan bien en clara, sobre todo la ficha de variables, porque en el ejercicio más que nada se apunta a eso, a variables. Y hay una sola pregunta que tiene que ver con la otra ficha y que es muy sencilla, al menos no creo que les haya generado problema el saber si es una planificación, un informe final o un proceso, lo que está sintetizado en ese párrafo. Vamos a la pregunta 1, ¿sí? Del trabajo práctico. Yo les tiro simplemente 2 o 3 cositas y después ustedes me dicen cuáles fueron las dudas que tuvieron. La pregunta 1, ustedes tengan en cuenta que tiene una gran limitación. Ustedes no tienen la investigación a disposición de ustedes para saber específicamente todo lo que hizo el investigador. Tienen simplemente un recorte. Es intencional, no es que, bueno, no, nos olvidamos de darle. No, intencionalmente el ejercicio fue hecho así. Hay un recorte. En el recorte que ustedes tienen, dice simplemente que es un estudio que se lleva adelante en Barcelona con adolescentes, porque se quiere saber cuáles son los comportamientos de riesgo de la salud de los adolescentes, y para eso se elabora un instrumento
en el que se van a medir el abuso, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, no me acuerdo ahora si quiero ver el consumo de tabaco, el consumo de otras sustancias adictivas, el uso del tiempo libre, los comportamientos sexuales, los comportamientos frente a accidentes, unas cuantas dimensiones. Eso es lo que dice el ejercicio. Ustedes no tienen demasiados detalles de nada, y insisto, es intencional que no tengan demasiados detalles de nada, porque lo que nosotros queremos saber es qué entendieron de lo que dice la ficha. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que se les pide en ese ejercicio es que ustedes identifiquen cuáles son las variables que relevaron los investigadores. Ahora, como ustedes no tienen el ejercicio, el informe completo, la identificación la pueden hacer ustedes como más les guste, siempre y cuando fundamenten. Si ustedes me dicen, hay una sola variable, es una investigación con una única variable, los comportamientos de riesgo de salud de los adolescentes, yo no les puedo decir que está mal, les tengo que decir, ¿y por qué? Entonces, si ustedes me lo fundamentan y me dicen, no, porque el investigador tomó esa variable, que la va a medir a través de un montón de indicadores, consumo de tabaco, y entonces después va a reconstruir, perfecto, yo les tengo que decir, ah, mire qué bien. Ahora si me dicen, no, el comportamiento de riesgo del adolescente es el objeto de estudio y el sujeto para medirlo, los investigadores tomaron estas variables, consumo, y entonces cada una también está bien, porque me lo está fundamentando. Entonces, no es que en el ejercicio dice, esta y esta son las variables, no, el ejercicio se presta a que ustedes tengan la posibilidad de identificar lo que ustedes consideran que los investigadores tomaron como variables y que ustedes puedan fundamentar por qué consideran eso. Hay un aspecto de la variable que va a estar en la ficha siguiente que estoy escribiendo yo ahora, que es que ustedes tienen que tener en cuenta que las variables, sobre todo cuando estamos hablando de variables complejas, las variables complejas tienen dimensiones, que serían como subvariables, y después tienen valores, que es cuánto puede valer según la medida, y tienen indicadores, que es el conjunto de el establecimiento del criterio y los procedimientos para medirla. Acá ustedes no tienen toda esa información, por lo cual no se les pide que dimensionen cada una de las variables, que digan cuáles son los valores que pueden tomar, que digan con qué indicadores, no, simplemente se dice, bueno, si usted considera que consumo de alcohol es una variable, bien, perfecto, dígame por qué considera que es una variable, y entonces clasifíquela, dígame, desde el criterio matemático, naturaleza matemática, ¿es cuantitativa o es cualitativa? Desde el criterio psicológico, ¿es estímulo, respuesta? Desde el criterio de complejidad, ¿es simple, es complejo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, y tienen que decir por qué. Yo considero que, porque es lo que yo les decía antes, ustedes no pueden decir que el consumo de alcohol es simple, o que el consumo de alcohol es compleja, pero eso yo no voy a poder decir ni que está bien ni que está mal, si ustedes no me dicen por qué. Si ustedes me dicen que es simple, porque solo van a considerar un indicador, la cantidad de alcohol, está bien. Ahora si me dicen que es compleja, porque van a considerar dos dimensiones, la cantidad de alcohol y el tipo de vida, también está bien, pero lo importante no es dónde la ubican, sino cómo fundamentan la ubicación. Si ustedes me dicen, por ejemplo, que Mariel antes preguntaba por la naturaleza, no me acuerdo que preguntaba algo de lo psicológico. Mariel, ¿está Mariel por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué era lo que había preguntado? Que yo le dije que lo dejemos para... Yo había preguntado de los intervalos, no sé si hay otra Mariel, pero también tengo una duda con lo psicológico. Bien, no, dígame lo de lo psicológico y después vamos a lo de los intervalos. Profe, lo de los estímulos, respuesta y eso. Sí, eso. Sí. Bueno, a ver, supongamos que tomaron como variable consumo de alcohol, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros estamos midiendo en el sujeto una propiedad que él tiene, que no es que le vamos a dar alcohol, no. Nosotros vamos a indagar cuáles son las características del sujeto frente al consumo de alcohol. O sea que no podemos pensar que la variable consumo de alcohol es una variable estímulo, no es lo que le estamos dando al sujeto. Nosotros le estamos dando alcohol para ver cómo reacciona. Descartemos estímulo.
es una respuesta del sujeto. Yo puedo decir, sí, bueno, el sujeto consume alcohol porque tiene una vida y entonces... A mí me interesa analizar eso en este enunciado que tienen, donde quieren ver el riesgo de la salud. No, no es una respuesta al consumo de alcohol. Es una característica propia del sujeto. Yo tomo un sujeto y quiero ver cómo esa propiedad, consumo de alcohol, se manifiesta en el sujeto. Por lo tanto, si yo la tuviera que clasificar desde el criterio psicológico, es organísmica, es una característica propia del sujeto, consume o no consume. Y eso con todas, fíjense en todas las variables, cuáles son realmente estímulos, cuáles son de respuesta y cuál es organísmica, pensándola en este sentido. ¿Es algo que yo le voy a dar al sujeto? No. ¿Es algo que yo voy a medir por qué el sujeto la tiene? No, yo voy a medir cómo se presenta esa característica en el sujeto. ¿Sí? Eso por un lado. Claro. Mariel, que preguntaba por las escalas. Se les pide que en este ejercicio también clasifiquen a las variables de acuerdo a la escala que permite. Pero acá, nuevamente, lo importante es la fundamentación. Si yo digo que la variable consumo de alcohol es una variable cuantitativa, porque voy a tener en cuenta la cantidad de alcohol que consumen los sujetos, entonces yo voy a preguntar, la cantidad de alcohol que consumen los sujetos, que es el valor de la variable, ¿cómo la puedo medir? ¿Qué escala me permite medirlo? Entonces digo, puedo identificar 100 mililitros, 200 mililitros, 300 mililitros, 400. Puedo ordenar, toma más este que este otro, que este otro, que este otro. Puedo establecer intervalos constantes, de 100 mililitros a 200 mililitros, hay la misma diferencia que de 200 a 300, de 300 a 400. Pero además puedo establecer un cero absoluto. El sujeto que me dice que toma 0 mililitros, quiere decir que no consume. Entonces, el consumo de alcohol. Ahora, eso es si yo considero que la variable consumo de alcohol es cuantitativa, porque yo podría considerar que consumo de alcohol es cualitativa porque los valores que puede asumir son si tomo, no tomo. Entonces ahí tengo una variable cualitativa continua, por lo tanto la escala de medición es nominal. Lo único que puedo hacer es nombrar si toma, no toma, y tampoco puedo ordenar si toma es más que no toma es más que si toma, no, o no toma, lo único que puedo hacer es identificar. Entonces ahí nuevamente lo que importa es cómo justifican. Si ustedes me dicen que la variable consumo de alcohol es una variable cualitativa, no me pueden después decir que según el criterio de medición es de razón o intervalar. No, porque si quieren que era cualitativa es porque la van a medir por sí o por no, o por mucho o poco nada. Entonces ahí, ahora, si a mí por mucho cambia, no es una escala nominal, porque está por mucho, poco, nada, pero además están ordenando. Poco es menos que mucho, y es más que nada. Entonces ahí hay ordenamiento. Entonces, ¿se entiende? Sí, tenía el micrófono apagado. No, ahora sí. Entonces vuelvo a esto. Lo importante no es dónde la ponen, sino con qué fundamentos la ponen donde la ponen a la variable. Ah. Profe, una consulta. Sí. Podemos, digamos, en el ejercicio identificar varias variables, digamos, decir, bueno, esta según su nivel de complejidad es tanto, después según su naturaleza es tanto. Así con cada una directamente podemos poner tipo, se tiene en cuenta, por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, digamos, la sustancia adictiva, todo eso, y puedo decir, ponerle que puede ser una variable compleja, porque se tiene en cuenta todo un montón de factores. No, si usted marca todas esas variables, cada una de esas variables las tiene que clasificar desde Las todos tengo los... que clasificar. Eso es, desde todos los criterios que admitan. Recuerden que dependiente independiente extraña solo aplica a las investigaciones experimentales. ¿Y a ustedes les parece que esa investigación es experimental? No. No estoy manipulando nada, estoy estudiando a los jóvenes en su contexto natural. Entonces la clasificación dependiente independiente no aplicaría. Pero eso también lo tienen que poner. No se realiza ningún experimento. Exactamente, pero eso también lo tienen que poner, porque si ustedes no lo ponen y falta la clasificación según el criterio metodológico, y van a decir, tienen que poner, que no las clasifican desde el criterio metodológico porque la investigación es no experimental y esa clasificación no aplica. Claro, sí. Bueno, gracias. ¿Alguna duda más con el ejercicio 1? Pasamos al 2.
El ejercicio 2 es muy sencillo y tiene que ver con lo que decíamos antes. Digo, las variables, para ser tales, tienen que estar definidas de manera conceptual y de manera operacional. Es decir, un criterio es definir el concepto teórico, lo que la variable implica, y otro es transformar eso en un observable, es decir, hacer referencia a criterios o procedimientos de medición. Si ustedes leen en el ejercicio, hay un ejemplo inicial y después tienen 5 variables, 5 definiciones conceptuales y 5 definiciones operacionales. Lo que se les pide es que lo hagan a manera de cuadro o como quieran, ubicar cada una de esas 5 variables con su definición conceptual y con su definición operacional. Recuerden que la diferencia es muy sencilla. Cuando ustedes leen las dos definiciones, una vez que identificaron la variable, leen las dos identificaciones, la operacional y la conceptual. En la operacional necesariamente tiene que haber referencia a un procedimiento o a un criterio para medirla. Cuando ustedes leen la variable, no me acuerdo cuál estaba, ¿no? Pero creatividad, creo que era una cosa así. Entonces, va a haber una operación. Donde hay una operación es porque hay una definición operacional. Va a haber, cuando llega una operación, digo, un procedimiento, porque, por ejemplo, ahí dice, creo que aplicación del test tal. Esa es una definición operacional, porque está aludiendo a los procedimientos, a las operaciones para obtener el valor de la variable. Mientras que la otra, no me acuerdo cuál era, pero desarrollo de no sé qué, bueno, la otra es un concepto, claramente un concepto. Ustedes identifican rápidamente las operacionales y piensan en esto. Una definición operacional tiene que introducir un procedimiento, un criterio para medir a la variable que fue definida conceptualmente, pero tiene que estar incluido ahí, algo operativo, un observable, un procedimiento, claramente. Ese es el ejercicio, creo que les presente demasiadas dificultades. En el ejercicio 3, como les decía al principio, creo que es el más sencillo, leyendo ese párrafo, tienen que decir si eso fue extraído de un proyecto, de un proceso o de un informe de investigación. Y la pregunta número 4, hay una hipótesis, ni siquiera llega a ser una hipótesis, es una conjetura de un investigador, donde él cree que el sujeto va a tener mayor memoria inmediata, de acuerdo al número de letras que tengan las palabras que escuchan. Bueno, ahí ustedes pueden, lo que se les pide es que piensen, para demostrar eso que supone el investigador, él está haciendo un experimento. Entonces lo que se pide ahí sí, es una investigación experimental, que identifiquen la variable independiente, la dependiente, y especulen con algunas posibles variables extrañas. Recuerden la definición. La variable independiente es lo que el investigador hace variar de manera intencional. Él la manipula. Entonces, no hay un criterio único. También ahí podría haber una respuesta diferente y por eso es la fundamentación lo importante. Pues yo podría hacerlo de distintas maneras. Entonces, lo que ahí se les pide es identificar cuál es la variable independiente y decir por qué esa es la variable independiente. Es decir, explicar en qué va a consistir la manipulación, ¿no? La variable dependiente, que es la que el investigador va a medir, ahí no hay ni que clasificarlas ni nada, simplemente no hay que clasificarlas desde otro criterio, solamente el método lógico, cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Y también que especulen con posibles variables extrañas, es decir, algunos fenómenos que podrían estar interviniendo en el proceso, alterando resultados, y no son los que está controlando el investigador. Esas son las variables extrañas, los que pueden generar una confusión, porque si el sujeto toma alguna medicación, si no durmió, si está mal alimentado, qué sé yo. Son factores externos que pueden estar influyendo en la relación y el sujeto, el investigador no los está teniendo en cuenta. Esa es la cuarta. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda no sobre las actividades, sino que en un grupo hablaban de que algunos profesores pedían que sean entregados con las normas APA o carátulas. Vos no pedís nada, ¿eh? No, norma APA no hay un escrito que pueda justificar el uso de normas APA, porque la única bibliografía que utilizan son las fichas de la cátedra, así que no. Lo que a mí me interesa es que en el archivo que lo manden por Word, o porque así no tenemos problemas después para corregirlo,
PDF o Word, que me lo manden en alguno de esos dos lenguajes, que pongan el nombre en el archivo, que pongan como en el anterior, trabajo práctico 2, el apellido de ustedes, que eso quede claro cuando entra el trabajo, y que estén los datos de ustedes en el trabajo, es decir, nombre y apellido y el legajo. Eso sí que lo tenga escrito. No, después no, ni carátula. No. A mí me interesa el contenido por ahora y no la forma. Bueno, nos queda 1 minuto. No sé si se me escucha. Si tiene más dudas, yo no tengo problema en volver. Estoy de cuarentena. Profe, las diferentes dimensiones serían lo social, lo económico, ¿eso? No, cuando yo hablo de que la variable puede tener distintas dimensiones, la variable compleja podría ser según la variable, ¿no? Pero en una variable como esta, por ejemplo, que está en el ejemplo, consumo de alcohol, las dimensiones ahí no son social, política, ahí las dimensiones son, por ejemplo, si yo digo el consumo de alcohol, lo voy a diferenciar por cantidad de alcohol, tipo de alcohol, momento del día en el que lo consume, esas son dimensiones.